que se llama Exuma, acerca de estos lugares que se encuentran todas las culturas de Corea del Sur y cómo es que un grupo de expertos se dedican a ubicar muertos. Entonces está bien interesante. Todo el tiempo hay vueltas de tuerca, entonces se van a fascinar. Van a tener bien miedosos porque sí tiene mucho miedo, pero el final es muy relajante, está muy bonito. Y sí, la verdad, sí, yo también dije, a ver si la aguantan, pero no, sí, yo la aguanté, yo creo que sí, sí la aguantan. No sé. Bueno, eso espero yo, ¿verdad? Sí, caray, no me gusta, ahorita me ganó pues, entonces no sé. La tercera es una de vampiros que se llama El Ansia, entonces vayan a verla, es con David Bowie y Catherine Deneuve, que la verdad son... y Susan Sarandon, entonces se van a agasajar de lobo. Y aparte es vampiros aquí en el 43, en punto de las 10 de la noche. Y los que quieran venir a disfrazarse y venir al concurso de disfraces, es a las 9 de la noche, aquí en el 43 igual. Y el ganador va a tener una sesión de foto gratis. Obviamente, nos vamos a donar esa sesión para el mejor disfraz. Vamos a tener 3 jurados, obviamente, no voy a ser yo. Van a ser compañeros de Cinema Guajolote, entonces vengan y se quedan a las películas. Las películas a las 10 y es con preventa, hoy se cierra la preventa. Entonces, ahí pónganse 200 pesos la preventa, 3 películas, baguette, cafecito, Coca-Cola, todo necesario para aguantar toda una noche, porque es de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Desde que recuerdo. Unas veces fui la cantante de un grupo de pop, otras la eterna enamorada de un profesor de piano. Ahora, con más conciencia, que la observación de lo cotidiano, la escucha atenta y alerta, la intuición, el sentido del humor y mi contexto social son mis herramientas básicas de trabajo. Crecí y la rutina de la casa se convirtió en otro libro oculto que cuando me alcanzaba el tiempo vaciaba en historias de Facebook que se llenaban de dedos arriba y buenos comentarios. Pero no fue sino hasta hace 5 años que mi corazón atolondrado se cansó de esperar y como si las ideas hubieran aguardado pacientes, una a una tomaron forma hasta convertirse en historias independientes de un mismo universo. Me gusta incomodar con la lectura, llevar a la reflexión, a la añoranza, a la carcajada. Dejo que los personajes se apoderen de la escena y me lleven por caminos insospechados. Puedo estar segura del inicio, pero jamás del punto final. No vio la botellita de prueba que te amó, prueba que te amó, prueba que te amó.
es un pequeño video que hicimos con Mónica. La verdad sí le agradezco mucho que nos haya considerado como videoastas para poder hacer este tipo de trabajos que salen de lo usual, salen del clásico spot de vengan a la lectura de la escritora y todo ese rollo, ¿no? Creo que va más allá, se transformó en un discurso, obviamente, y bueno, ahorita que lo volvimos a ver y después de haber repasado el libro, creo que muchos de los elementos del libro están ahí sin querer. Yo creo que existe este diálogo invisible de artista a artista en el cual los tópicos chocan, y eso me encanta porque, por ejemplo, las escenas del mercado me encantan porque hay muchas escenas populares aquí. Lo de los grafitis me encanta, la música detrás. Ahorita vamos a hablar de un cuento que a mí me fascinó y que me recuerda mucho a las películas de Gilberto Gascón, en específico las de Valentín Trujillo. Entonces ahorita vamos a hablar de eso, pero yo creo que existe este diálogo porque hay una artista honesta que está expresándose, está tratando de conversar con ustedes, y es algo bien interesante porque cuando el escritor se sesga en el hecho de que lo están publicando nada más por publicar, creo que ahí ya no existe un diálogo, y Mónica lo que hace es que establece un diálogo con ustedes, y es algo muy hermoso. Y bueno, antes de empezar la plática, que ya la empezamos obviamente, bueno, me presento, mi nombre es Paco Carmona, somos colegas, somos comunicólogos los dos, y es donde quiero ahondar en esta palabra, comunicólogos. ¿Qué es un comunicólogo? Creo que es algo bien interesante porque siempre cuando asocian la comunicación, la asocian con dar las noticias, escribir las notas. Eso es totalmente mentira. El ser comunicólogo es establecer estos contextos culturales, es también analizar los eventos sociales que están ocurriendo en el mundo y totalmente locales. También es algo que lo hace el comunicólogo como tal. Ella empezó como comunicóloga por lo que leí, y quiero citar una película que a mí me encanta que se llama Retrato de un ama de casa, de Mario Alberto Bojorquez. Si tienen la oportunidad de verla, es una película hermosa, porque es hermosa y terrorífica a la vez, porque es una mujer luchando contra todo para poder salir de su casa. ¿Y qué opta? Por estudiar comunicación. Es algo bien interesante, ¿eh? Soy esa. No, el final es muy perverso, pero está muy interesante porque lo que habla el personaje de esa película es lo siguiente. Le pregunta a su esposo, dice, pues ya tienes todo, tienes casa, tienes hijos, tienes un techo, te doy de comer, etcétera, etcétera. ¿Por qué quieres estudiar? Y le dice ella, es que la comunicación es la carrera del futuro. Yo, me quedé así impactado. La película es de los 70. De hecho, ese director se puede decir que es como el Almodóvar mexicano antes de que naciera Almodóvar, en el sentido artístico, sí, porque Mario Alberto es de los 70, Almodóvar empieza ya después en la movida madrileña, después de que muere Franco, ya finales de los 70. Entonces estamos hablando que este director mexicano es tan importante que está empezando a vislumbrar temas femeninos. Es algo que me encanta, y bueno, lo relaciono con esta cuestión de qué es ser un comunicólogo, qué es ser una mujer. Entonces es muy difícil, y yo creo que Mónica lo hace muy bien en este primer libro. Y bueno, ahora sí les presento a Mónica. Un aplauso a Mónica. Y va la primera pregunta, Mónica. Esta pregunta la hacemos mucho en salas de lectura, y es una pregunta que a mí me encanta porque cuando me la hicieron a mí yo dije, oh, interesante, tienes que escarbar en el pasado. Y la pregunta es la siguiente, cuéntanos tu historia lectora. ¿Cuándo es la primera vez que tú dices, esto es un libro, voy a empezar a leerlo, y algo nació en tu cabeza? ¿Cuál fue el primer libro? Okay, gracias Paco, muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir también. Es una grata sorpresa ver una sala llena con una presentación del libro, porque es difícil luego a veces este acercamiento hacia la lectura. Pues mira, como tú sabrás y te lo he dicho y no es mentira, yo soy como Dory, ¿no? Entonces yo tengo una memoria de muy corto plazo. Sin embargo, hay cosas que no se me olvidan nunca, pasen los años que pasen. Y recuerdo que en la primaria a la que iba, una primaria de monjas en la Ciudad de México, había una biblioteca grande. Y entonces me parece que eran una hora a la semana, algo así, pero nos llevaban las monjas a la biblioteca. Entonces, era como, a mí se me hacía, no sé, era como mi Disney, porque puedo tener aquí el olor de la alfombrada, de muchos anaqueles,
y entonces nos decían, elijan lo que ustedes quieran leer. Y entonces era mi momento favorito de la semana porque pues me di cuenta que agarraba un libro, me sentaba y además eran ventanales enormes de piso al techo donde se veía el jardín y el patio de la escuela. Y tomábamos un libro y era una historia y a la siguiente semana agarraba otro libro y era otra historia. Y era otra historia. Entonces yo dije, esto es un pequeño mundo. O sea, la biblioteca es un pequeño mundo donde caben todas las historias, todos los lugares, los personajes y todos los, pues incluso los países. Entonces, es mi recuerdo de la primera vez es así, es súper claro, de entrando yo, ver una alfombra azul marino enorme, anaqueles, y sabiendo que tenía yo la posibilidad de tener algo diferente al alcance de mi mano. Y así que tú recuerdes, ¿este es el libro que te hizo viajar? Híjole. No, pues el primero. No, sí, es que fíjate, es que es escuela católica, pues obviamente que Marcelino Pan y Vino. O sea, yo Marcelino Pan y Vino lo leí 500 veces porque además se me acababa la hora de lectura y yo quería seguir leyendo y en casa no había libros. Entonces era como Marcelino Pan y Vino de al revés al derecho, o sea, fue el primeritito así que me lo devoré. Y después los de la SEP, los libros de la SEP de español, que venían sonetos de Sor Juana, que venía el de la no sé qué, bueno, pues yo, o sea, yo lo que quería era leer, entonces, o sea, siempre va a ser Marcelino, los libros de la SEP y ya después el diario de Ana Frank. Ok. Es algo interesante porque muchos menosprecian el hecho de tener una biblioteca en casa y creo que es una guía para poder explorar muchos mundos. Decía Pagneso Taibodos que cuando él decide ser escritor, pues le pregunta a su papá como a los 50 y tantos todavía, dice, ¿qué quiere ser de grande? Y todavía Pagneso pues, dice, pues ya sabes que soy, ¿no? Dice, no me has contestado la pregunta. Dice, pues es que pues yo quería ser trapecista, yo quería ser, no sé, corredor, no sé, muchos oficios, ¿no? Y su papá lo voltea a ver y dice, ¿y no? Y entonces ya por primera vez conscientemente Pagneso se da cuenta, sí es cierto, al ser escritor podemos ser quien sea. Entonces creo que esa es la posibilidad de tener una biblioteca en casa, así sean 3 o 4 libros, pero esos 3 o 4 libros, como dices tú, ¿no? Ya están desgastados de tanto pasarse, ya son libros que a lo mejor nos llevan y tienen relecturas inmensas. Yo creo que es algo hermoso. Y bueno, la siguiente, ¿cuándo fue el día que tú dijiste, ahora ya leí, ya quiero absorber las letras, ahora quiero crear esos mundos? ¿Cuándo es la primera vez que se te ocurre escribir algo? Yo tengo un recuerdo y siempre lo voy a contar cada que tenga la oportunidad, porque cómo las cosas te marcan, para bien o para mal. Hubo un concurso, yo iba en quinto de primaria, tenía 11 años y entonces sale esta convocatoria, un concurso de cuento. La temática era algo así como los derechos de los niños, por ahí así, pero... Y entonces me puse a escribir, ¿no? Hice la historia, me acuerdo que se llamaba Carlos, el personaje. Hago la historia, eran como a mano, ¿no? Todavía el margencito que te pedía, no sé qué, a mano lo entrego. Y después me llama la maestra y me dice que quién me escribió. Y le dije, yo muy feliz, ¿no? Porque la maestra me había mandado a llamar y yo le dije, yo. Y me dice, necesito que me digas la verdad, Mónica, porque el libro el cuento está muy bien escrito. Es una muy buena historia que no puede escribirla una niña de 11 años. Y no podemos presentar este cuento como ganador porque nadie, o sea, no nos va a creer, la SEP no nos va a creer que esto lo escribe una niña de 11 años. Y yo, la verdad, yo lo hice, o sea, nadie me ayudó, ¿no? Pues no me creyó y dijo, pues lamentable situación, ¿no? Igual como esos recuerdos que te digo que los tengo aquí, era un folder rojo y lo agarra y lo mete a su cajón de hasta abajo, donde sabes que eso ya es archivo muerto, ¿no?
Y no me dijo más. Obviamente le dieron el triunfo a otra niña. Y yo me senté como no entendiendo qué había pasado. Pero lo que sí entendí es que era buena para escribir. Y entonces a partir de ahí me dediqué, en una libreta estas italianas, me dediqué a escribir las cartas de amor de mis amigas, sus historias con el chico que le gusta, los poemas, hazme un poema para mi mamá, le quiero regalar un poema. Entonces empecé a ser la escritora de ese salón. Era la escritora fantasma. Ajá. Qué interesante. Y luego hacía novelas, ¿no? Entonces iba por capítulos. Entonces terminaba el capítulo y yo le pasaba mi libreta a la niña de enfrente, lo leía y lo pasaba. Entonces durante todo el día mi novela andaba circulando por todo el salón y entonces para mañana el capítulo 2, Mónica, por favor, que no sé qué. A eso me dedicaba en el salón. O sea, la clase de matemáticas, que nunca fui buena, nunca la entendí. La clase de la maestra y yo escribiendo. Cosa curiosa, y ahorita ya desencadena más preguntas. ¿Qué personaje fue el que escribiste que todos se engancharon? ¿Lo recuerdas todavía? ¿El de Carlos? Ajá, fue Carlos, entonces ese personaje era... La historia era un niño de la calle, Okay. que consumía la mona, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo se le llama? Pues sí, la mona. Ajá. La guayabita. La famosa, pero lo que trae La estopa. estopa y contiene algo, no sé. Solventes. Solventes, gracias. Y para no sentir hambre, y entonces estaba una niña que sus papás todo el día trabajaban y la dejaban sola, y entonces ella entre salía de su casa, algo no sé, se hicieron amigos. Y entonces eran vidas completamente opuestas. Ella con todo, ¿no? Y comía y esto y el dinero y bla, bla, bla. Y él, huérfano y ganándose la vida. Es lo que me acuerdo, que se conocían y que ahí había una común interacción. Y me acuerdo que el final fue como muy a la Amarte duele. La película de Amarte duele. Ajá, Renata, ¿no? Me acuerdo que era una onda así de, no sé si ella se llamaba Jimena o algo por el estilo, pero yo creo que lo que les impresionó es que a mis 11 años yo tuviera esa información. Sí. ¿Cómo sabía yo que esas eran? Pero mi contexto, o sea, por eso es lo que digo en el video, mi contexto social, lo que yo escuchaba, lo que yo veía cuando íbamos a casa de mi abuelita. Yo siempre muy chismosona, y entonces acá a los adultos, y yo pegada a mi mamá, haciéndome la dormida, para escuchar. Y obviamente lo trasladaba a mis historias. Yo creo que por eso le digo, pues ¿cómo vas a ver? ¿Cómo va a tener una niña de 2 años esta información? Sí, no sabían dónde vivías, yo creo. ¿De dónde venía? Vengo del barrio, ¿no? Por ejemplo, ahí me gustan mucho unos personajes que tienes. Me gusta mucho el personaje de Tete. Ese personaje me fascina porque, bueno, una obra, cuando se hace una buena obra, es que debe tener un universo. Así sea el más absurdo del mundo, decía Julio Cortázar. Para obedecer las reglas del discurso, las mismas reglas deben de seguir sus propias reglas, ¿no? Entonces a mí me encanta que, por ejemplo, colocas rituales que obviamente yo sé que sí existen, pero que ya los haces tuyos y se ve la marca de Mónica que está ahí. Lo Tete, ¿cómo nace Tete? Que se me hace interesante. Tete es un personaje completamente inspirado en mi abuela paterna. Okay. Mi abuela era curandera, entonces, de Veracruz, entonces una señorona. Y cuando yo la visitaba en vacaciones o fines de semana, pues no faltaba que el niño que lo llevan y que se llamaba Salustia. Entonces, Salustia, cúrame al niño, o una limpia, ¿no? Porque para conseguir trabajo. Y luego ella cada año hacía
estas cuestiones le regalaba a sus hijos las sábilas con las cuestiones ahí amarraditas, sus hilos rojos y toda intencionada para que fuera un buen año y hubiera prosperidad y todo. Entonces tenía una necesidad de hablar de las mujeres que yo vi, con las que yo crecí, y Tete es 100% mi abuela. Está en varios relatos, algo que me gusta, que está es como esos personajes que ya los leíste en cuentos pasados y te los topas en 3 cuentos después y dices, oh, ahí está. Pero hasta te da emoción leerlo, porque de verdad que sí te la imaginas como la va describiendo Mónica. Y bueno, yo me la imaginé, se me hizo así como muy mística, muy interesante. Y yo te quiero preguntar también del primer cuento. Yo creo que es el primer cuento que a mí en lo personal me llegó como un knockout. O sea, yo lo leí y dije, o sea, me tumbó, estaba hasta llorando. Porque de verdad que sí, no, es impresionante. Porque muchos de los temas o descripciones que están en este cuento, Paula se llama, son cosas que yo viví de niño. Por ejemplo, las cuestiones de, bueno, venían los gitanos o los, ¿cómo les decían aquí? Acá ¿Cómo les decían? Los húngaros decían acá. Y era primero el circo y después llegaban ellos, los húngaros gitanos, ¿no? Entonces a mí me fascinaba, porque decían, no vayas porque te van a robar o cosas así, ¿no? Pero a mí me fascinaba pasar por ahí, digo, no, ¿qué hay en esa carpa, no? ¿Qué misterios hay ahí, no? Obviamente pues ya me fui enterando después en el mundo de los gitanos y es tremendo el mundo que tienen ellos. Pero a mí lo que me impresionó de este cuento es todo ese mundo de mi niñez que yo la viví así tal cual. Y aparte de eso, cómo el recurso de algo tan efímero, algo tan plástico que se puede ver ahora actualmente, era algo tan hermoso que es una fotografía. O sea, creo que es algo que a mí me tumbó, porque qué tan importante es una fotografía. Bueno, estamos hablando ahorita que ya todos usamos dispositivos, pero ¿qué ocurre en ese momento histórico en el que se está basado el cuento y que una fotografía es tan importante como para poder decir adiós, ¿no? Porque así es tal cual, ¿no? Que si sucede esa fotografía va a ser como, pues, no sé, el decir yo estuve ahí, ¿no? Entonces me hace algo impresionante. Y bueno, ¿en qué te basaste para hacer el cuento Paula? Híjole, es que el pan de la vergüenza, por eso en el video, los que tuvieron la oportunidad de estar ahí para verlo, ahí dice algo muy cierto. Las historias estuvieron en mi cabeza por mucho tiempo. Entonces cuando me decido hacerlas, es como si inmediatamente algo me dijera, habla de esto, habla de esto, habla de esto. Y también para mí fue como un libro de sanación de algún tipo, ¿no? Y en los agradecimientos, le agradezco a mis 2 familias, a los Martínez y a los Galván, porque si no hubiera yo visto, vivido y escuchado todo lo que escuché en esos momentos, no hubiera salido el libro, y no, más bien no sería yo la que soy ahora y no hubiera tenido esta oportunidad de ponerlo en palabras. Entonces, Paula es, Paula es el nombre de mi bisabuela, porque además así, todo lo que está en el libro tiene relación con mi historia familiar. Paula es el nombre de mi bisabuela materna. Y la historia de la niña es obviamente ficcionada e inspirada en la historia de la que hubiera sido mi tía. Yo no la conocí, pero siempre que, y a la fecha, ya es casa de mis tías, pero era la casa de mi abuela. Entonces yo iba a casa de mi abuela y siempre estaba la foto de Marta. Ella era Marta, ella era tu tía, pero murió. Y siempre, constantemente, y les digo, a la fecha está esa foto. Y a mí me causaba esta de su historia, ¿no? ¿Quién era? Porque yo no la conocí. Y entonces me cuenta mi tía la historia de Marta. Y Messenger, porque dije, ya,
resuelto. Y no lo podía hasta que me senté e hice un cuento, ahí no está, va a ser parte del segundo libro, que ya se está cocinando, va a ser parte del segundo libro, pero hasta que me siento y hago una historia, a él le encantaba la salsa, era salsero, ¿no? Me senté, entonces hice una historia de un salsero, amante de Willy Colón y Héctor Lavoe. Y a partir de ahí termino el cuento y le dije, primo, esto es tuyo, te lo regalo, y es como se alivió mi corazón. O sea, yo necesito escribir para sanar. Sí, es algo que sí noté. Hay cuentos desgarradores que la verdad sí. Bueno, para terminar con Paula, algo que cuando lo lean, la quieran, haciendo el comercial. Pónganlo a omitir, ¿no es cierto? Yo creo que cuando leen Paula, hay una narrativa muy cinematográfica sin que sea cinematográfica. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando tú ya lo empiezas a leer, creas una película en tu cabeza. Entonces, yo cuando estaba leyendo Paula, veía todas esas historias de cada uno de los personajes. Bueno, del papá, a mí me encanta el del papá, fíjate. No por lo desagradable, porque no son los personajes desagradables, pero sino que primero es un problema muy desagradable que hasta le tienes como tirria, pero cuando observas de cómo se organizan para cumplir el sueño de Paula, que hasta el mismo papá se esfuerza, dices, wow, es que esa es la vida real. Dices, esta es la vida real, aquí no hay buenos ni malos, entonces aquí simplemente existen personajes, existe gente de a de veras, o sea, yo creo que en esos momentos, bueno, tienen que leerlo, te das cuenta de que sí, o sea, pues me corrieron las lágrimas de ese día, dije, ay, qué hermoso está esto, porque sí, al final creo que la familia es familia siempre, y así seamos todos totalmente mal hechos o bien hechos, creo que hay un sentido de comunidad, entonces creo que está muy interesante ese cuento, cosa que a veces en la literatura es muy difícil que existan ese tipo de finales reconciliatorios, siempre hay como de termina de forma trágica o termina de forma graciosa, o sea, no. Aquí simplemente es algo como honrar a esa persona, entonces a mí me fascinó. Y hablando de estas fechas y todos estos rollos, hay un cuento que tiene ella que me encanta, igual estaba ojeando ahorita, ¿qué es ese? Habla de la muerte también, se llama La Escalera. Yo la verdad tuve que repasar 2 veces, porque dije, a ver. Primero me está contando un realismo sucio que está bien chido. Y dije, y ahora me pasa algo totalmente sobrenatural, casi gótico, es verdad. Tiene 2 cuentos góticos muy bonitos. En el gótico no me refiero a que existan tumbas o cosas así. El gótico simplemente se refiere a un estilo que es muy marcado, que pueden ser cuestiones exóticas, pueden ser cuestiones líricas o que se hiperbole el lenguaje, cosas así, ¿no? O las situaciones en el caso del cuento. En el caso de La Escalera me encanta porque nos vamos al más allá sin querer. Entonces algo que me encantó es una visión del más allá que me fascinó. Y lo tuve que leer 2 veces porque dije, a ver, vamos a repasar otra vez. Y La Escalera se me hizo impresionante, fue como una visión que he tenido en algunos momentos de mi vida. Y dije, sí, todos tenemos una versión de cómo es que nos vamos al otro mundo. Y Mónica lo coloca como una escalera con nombres. Entonces está bellísimo. ¿Cómo se le ocurrió La Escalera? Ese... ¡Ay, la agarraste! Estoy diciendo que soy Dory. También tiendo a hablar mucho, pero si me hablo mucho, ustedes ya digan. Ese, sí me acuerdo, ahorita porque yo tengo un taller que tomo desde hace 5 años, todos los jueves, que se llama Escritores que nadie lee. Cuando entré al taller, yo todavía ni siquiera me imaginé en mis sueños que iba a tener yo un libro. Pero yo dije, yo soy una escritora que nadie lee. Me inscribí. Y en el taller de los jueves, Penélope Córdoba, que es la que lo lleva, ella es escritora, luego avienta consignas de escritura. Son 2 horas de 7 a 9 en Zoom y un día dijo, a ver, hoy van a escribir un cuento en media hora con el tema que haya una escalera, que tenga una escalera y el personaje de una niña. Nos vemos y te da, ¿no? Son las 7:15, nos vemos 7:45, ¿no? Y entonces empezamos a escribir.
Y entonces yo dije, niña escalera. Y empieza la mente, y entonces, pues prácticamente en media hora, no tal cual ya, pero ya estaba la idea principal, que dije, bueno, hay que pulirle aquí, hay que hacerle ciertos ajustes y todo, pero ese salió así, de una consigna de este taller que a la fecha ahí sigo, Bueno, es que es bien interesante porque es como de los, y el de Luna de Carne, son como cuentos que son como latidos, así como de, ya se salió de donde estaba la línea que tú haces, pero me gustó mucho. Entonces dije, ¿por qué Mónica no se anima a hacer cuentos fantásticos? O sea, está muy interesante. Porque, bueno, la historia es de un sujeto que va en la carretera, ¿no? Ajá, va en la carretera y de repente, ¡pah!, algo pasa, nada más dejo así. Porque es un cuento de una cuentilla y cacho. Sí, porque si no, ya les voy a arruinar todo. Spoiler totalmente. Entonces, nada más eso. Es que imagínense, eso está bien padre. Son cuestiones totalmente cotidianas. Entonces, a mí se me hizo impresionante ver un cuento fantástico casi gótico tuyo que dije, está bueno. Igual Luna de Carne, a ver, ese sí es más gótico por la cuestión de la estética. Desde pones a un pintor que está creando un cuadro y termina involucrado en su infancia, de cómo es que crea ese cuadro, y toda la escena es totalmente bonita y perversa. Dije, wow. Dije, no, esto está saliendo de mis pesadillas, está buenísimo. Lean Luna de Carne si quieren tener pesadillas. No, está muy padre. A mí me gustó mucho porque son dos cuentos que se salen de lo ordinario que estamos viendo, que son buenos también. Pero Luna de Carne, ¿cómo surge? Ese surge porque a veces pequeños detalles, yo estoy muy atenta a los pequeños detalles todo el tiempo. Pues ahorita los estoy viendo. Ay, no, ya hacer 3 cuentos. Así la uña roja. Pero a mí a veces con pequeños detalles no sé cómo me detono una idea. Entonces mi mamá tiene una casa en Morelos, una casa de fin de semana. Y entonces hubo un tiempo que un día fuimos y encontramos un hoyo en su barda que dividía para la otra casa. Entonces era así como, ¿y sí? O sea, podemos entrar a la otra casa por este hoyo, o sea, ¿quién lo habrá hecho, no? O sea, porque así. Y entonces siempre quisimos, y mi mamá, no se metan, ¿qué tal si le sale a alguien? O van a pensar que están robando y van a los vecinos, no sé. Pero entonces, y realmente cabía un cuerpo. Pero entonces, no sé cómo, la verdad no recuerdo cómo, pero ubicamos que la casa estaba abandonada porque la alberca ya no tenía agua. Y ya estaba, entonces nosotros decíamos, es que no hay nadie, ¿no? Pero siempre mi mamá, ¡no! Y si te das cuenta, como no me lo dejó hacer mi mamá, tú inventaste. Yo hice un cuento donde entonces en ese hoyo sí pasa alguien. A la otra casa. Sí, está. Ajá, entonces también es esa otra parte que me da la escritura. O sea, si no se pudo aquí, se puede ahí. Eso es a lo que me refiero cuando uno escribe, que son mundos que se abren, son posibilidades que son impresionantes. A veces la ficción sí rebasa la realidad, porque hay cuentos ahorita que estoy recordando así como de, me dices un video, este otro. Por ejemplo, el del secuestro, ¿cómo se llama? ¿Trato de recordar? El día perfecto. El día perfecto, ándale. Pues aquí lo tengo. Ajá, el verano perfecto. El verano perfecto. El verano perfecto. Ese cuento, por ejemplo, ya quitándonos de la cuestión fantástica, ahora vayamos a este realismo que vivimos actualmente. Y el verano perfecto, a mí, híjole, yo de verdad yo estaba perturbado porque el final es tan cotidiano que el cotidiano ahora es el terror. Creo que el terror ahora es lo que nos atemoriza más por todas estas cuestiones que pasan en el país, todas estas cuestiones que pasan en cualquier lado del mundo. Y yo creo que estos pequeños detalles que coloca Mónica en los dos extremos termina atando una historia, pues no tanto como denuncia, yo hasta la veo de humor negro incluso. Creo que es algo, un atino también que tiene Mónica, que tiene un humor negro que es pasable. O sea, a veces hay situaciones muy pesadas que terminan siendo un poco más livianas.
No les vamos a decir qué trata El Verano Perfecto porque también es una cuartilla y cachito y de verdad que te quedas mudo. O sea, cuenta la historia de dos personajes que están en paralelo. Entonces van en paralelo y ya cuando se van a juntar dices, va a explotar todo y explota todo de forma terrible. Obviamente no terrible en el sentido de que algo sucede. Es que ese es el terror. No sucede nada. Entonces, ese es el terror, porque en nuestro país no sucede nada y dices, ¿cómo está pasando esto? Exactamente, entonces a mí se me hace impresionante ese tipo de cuentos donde te va marcando el ritmo. Dices, ya empezó el caballo, ¿no? Salió uno, ahora va el otro. Y a ver cómo llegan los dos, no, pues llegan muertos, ¿no? Entonces está cañón. A mí me encanta, son de los cuentos que me han dejado fascinado. Ese y el de Kilómetro 72, creo que son cuentos hermanos, porque la narrativa es la misma, si te das cuenta. Bueno, yo ya lo estoy leyendo y criticando, pero es una narrativa similar. Empieza con personajes distantes que jamás se van a topar supuestamente y deja nada más como un hilo ahí, como Hansel y Gretel, deja las migajas y saber si las pesca el lector, ¿no? Y cuando las pescas, obviamente sales herido, ¿no? Porque obviamente pues sí terminas en shock. Por ejemplo, me recordó mucho ese cuento a una escritora española que se llama Almudena Grandes. Si la pueden leer, va a leer bajo su propio riesgo porque es pesada. A mí me gusta mucho. Bueno, nada más su primer libro, el de Las edades de Lulú. La película es buena, pero el libro es mucho mejor, la verdad. Hay una escena que me dejó impactado cuando lo leí, bueno, varias escenas, pero cuando leo Kilómetro 72 dije, wow, esto está muy Almudena Grandes, y fue que te pregunté ese día, digo, ¿ya la has leído? Porque hay algo ahí, o sea, obviamente todo se ha escrito, nada es nuevo, pero sí, yo creo que noto yo un poco de la influencia de ella, pero cuéntanos de Kilómetro 72, que creo que sí le tienes cariño a este cuento. Ay, sí. Es que ese cuento son de esos que terminas muy satisfecha cuando cuando haces algo y sientes que lo haces muy bien y dices, ay, qué satisfecha me siento. Entonces pasó con el Kilómetro, pasó eso. De una historia, de una leyenda urbana en Ciudad de México. Oh, no. De una leyenda urbana que yo escuché en los 90s, de que rumbo a Cuernavaca había una cabaña donde sucedía lo que sea en el cuento. Bueno, no así, pero... Entonces, esa era una leyenda urbana de los 90s de, no, pues entonces así. Y entonces yo dije, pues vamos a ver qué sale. Y me gustó mucho cómo quedó. Entonces, no cuadraba yo el final no lo terminaba yo de cuadrar. ¿Cómo lo acabo? ¿Cómo? Y ya después de tanto, ese sí me tomó semanas en lo que uno va haciendo su vida, pero vas pensando y dije, ya sé cómo lo voy a cuadrar. Sí está. Y justo lo que acabas de decir, aquí el lector es el que va, se lo voy a dejar al lector. Sí lo arma. Ajá, o sea, sí, para mi sorpresa, cuando estoy en presentaciones, siempre es ese. Es que, ¿de dónde salió el Kilómetro 72? Y es lo que me imagino que es, y ya me dicen lo que yo, sí es. No, sí está. Entonces, esa es o sea, sembré tan bien la pista que sin que yo lo diga, el lector sabe lo que pasó. Es maravilloso. Es que eso es lo maravilloso, cuando el escritor termina siendo un orquestador malévolo que coloca la semilla de la maldad para que uno lo detecte y que, oye, eso es bellísimo, ¿verdad? Esa mala leche que decía Bolaño igual, en los libros, en los cuentos, en la poesía, de un poco de mala leche para que el lector se sacuda. Yo creo que en todos tenemos sacudidos, es impresionante la verdad. Fue de los que más me gustaron, honestamente. Y sí, no se ve que era una leyenda urbana. Mira, le estás pegando a la Fernanda Melchor igual, creando ficciones de las ficciones. Sí, porque Fernanda Melchor hace lo mismo, de ficciones que le contaban de Veracruz, termina creando este universo que está bien perverso y sórdido, ¿no? Pero yo creo que de tus cuentos no todo es como muy sórdido. Creo que hay cuentos muy buenos y eso te lo quiero recalcar ahorita, que a mí se me hacen como crónicas cotidianas. Y esas crónicas cotidianas son preciosas porque acuden a este escritor que me encanta, que es Paul Auster. Paul Auster crea cosas de lo cotidiano, ya no hablando ya del horror, sino hablando de
de que el simple hecho de levantarse y hacer ciertos rituales que tenemos todos como personas terminan siendo maravillosos. Y creo que a veces no nos asomamos a ese lenguaje maravilloso. Lo tenemos aquí enfrente y de verdad que terminamos pensando idiotes y media, ¿no? Como yo a veces hago. Pero creo que se me hace fascinante, por ejemplo, las tortas de huevo. Es un cuento que se me hace muy, muy bonito, que yo decía, aquí no va a pasar nada, eso es lo bonito, pero desde el lado positivo, o sea, aquí no va a pasar nada, simplemente la sensación de regresarse a esa etapa de la infancia y decir, bueno, ¿qué significa una torta de huevo, no? A lo mejor yo creo que para todos nosotros significan muchas cosas. En mi caso, pues a mí no me gustaban, pero pues, al final decía calientita sí, pero fría ya no. Ya se lo decía a mi mamá, mi mamá decía, ay, cómo eres chocoso. Bueno, soy muy exigente conmigo mismo, ¿no? Pero por ejemplo, ahí en ese caso, la forma en que narra Mónica esa pequeña crónica, cuento, a mí me encanta, ¿verdad? O sea, se me antojó la torta en ese momento. Cuéntanos, ¿cómo creaste las tortas de huevo? Las tortas de huevo fueron de las primeras cosas que subí a Facebook. Yo escribía para Facebook. Entonces, ahí fue donde empezaron a comentarme. Escribe un libro, y si tú sacas un libro, yo te lo compro. Yo te lo compro. Entonces, un día, el de las tortas de huevo, tuvo muchos mensajitos así. Entonces, yo dije, ya vendí 5 libros. Y lo que sucede es que yo en esta escuela católica, yo me sentía fuera de lugar porque todas mis compañeras eran hijas de profesionistas, de gente acá pomposa e importante, de descendencia española y francesa y no sé qué. Y entonces yo era la morenita, chaparrita, chonchita, ¿no? Que su papá era comerciante. Y entonces, o sea, no es mala onda, pero me decían, ¿cómo? O sea, no es doctor, no es... No, casi. Entonces sus lunch de ellas, y aparte llegaban en su preciosa lonchera y así, sus super termos. Y yo llegaba con mi termo básico que le pone mi mamá plastiquito para que agarrara bien la tapa. Y mi torta regularmente de jamón o de huevo envuelto en bolsa de pan Bimbo. Sí. ¿No? Entonces, me daba una pena cuando se que era torta de huevo. Porque además, así de, prepárense ya, vamos a salir al lunch, saquen su lonchera, yo sacaba la torta y... Sí, me imagino. ¿Quién trajo? ¡Apesta esa lona! Y era yo. Y entonces, yo de verdad que le decía a mi mamá, porfa, ya no me mandes torta de huevo. O sea, mándame la de jamón todo el tiempo, pero no me mandes torta. Pero mi mamá lo hacía con un amor. Sí, ¿no? Y entonces, me invitan a Belice. Sí, va. Me invitan a Belice y yo ya me voy a ir con esta amiga de la escuela y mi mamá me da mi tacate. Unas tortas de huevo. Y entonces, ahí está el cuento. Eso es lo que voy. ¿Cómo de una premisa tan sencilla para uno cuando es niño tiene ese conflicto, ¿no? Ese conflicto dramático. A mí me encanta. Y hay otro que igual me gusta mucho, que también se me hace más como una crónica, es Teteras, y que también lo tuve que leer 2 veces porque dije, sí está hablando de eso. Incluso repasé el año, dije, a ver, si es de este año. De verdad sí soy muy nerd para estas cosas. Y y pues tuve que buscar fechas y por qué eso, preguntar hasta a mi madre, así de, oye, ¿cuándo fue eso? Fue tal año, sácate. Entonces sí, es muy reciente, o sea, esta crónica es más un cuento, porque sí tienes una atmósfera muy bien definida, y el final es como decía Ibargüengoitia, derríbalos en la primera cuartilla, o sea, no tengas misericordia, porque Ibargüengoitia escribía muchas crónicas, y sus crónicas eran muy breves, y como eran breves tenían que leerse en los periódicos, para que no dejan de leer, pues tenían que ser con mucho punch. Esta tiene mucho punch. Yo creo que cuando ya empiezas a asimilar de qué año estamos hablando, asimilas de por qué esas teteras y por qué lo del periódico y todo ese rollo, dices, wow, es un cuentazo, a mí me gustó mucho. La misma pregunta, pues, ¿fue ficción o fue realidad? Sí, esa fue totalmente ficción, es decir, en época de COVID, fue de lo último que escribí para darlo o sea, cuando cerré el libro y dije, aquí hay un libro, ya,
Ajá, fue de lo último y estábamos en el COVID, ¿no? Y justo empezó de que ya había vacuna. Ya llegó la vacuna. Entonces en todo el tiempo era, ya llegó la vacuna, y vuelvo a lo mismo, esta cuestión como para, ya no está aquí en mi cabeza, lo tengo que bajar y lo escribí. Entonces ya, voy a esperar la vacuna, ¿no? Ojalá que me agarrara con vida, ¿no? Pero ya, o sea, lo dejé en el cuento y ya me dejé como de preocupar por ese tema de a qué hora va a llegar la vacuna a Zacatlán, ¿no? En la ficción ya está, ¿no? Pero no es tan alentador. No, sí, léanlo, también es un cuento muy pesado, se siente tan real que de verdad que yo pensé que sí había pasado algo con respecto a, pero la ficción siempre es un terreno hermoso en el que todo puede ocurrir. Entonces a mí sí me pesó, dije, ay, porque cuántas historias no conocimos de gente que ya no alcanzó la vacuna, de este encierro que nos tuvieron un montón de tiempo. Sí, yo perdí 3 tíos. Imagínate. Y se nota ese duelo colectivo, o sea, no es un duelo que digas es de una sola persona, yo lo siento más como un duelo de toda una sociedad, de todo un país, de todo el mundo. Incluso lo pones de forma muy internacional cuando mencionas, pues bueno, ¿cómo surge la hija del demonio? Surge porque fui a los tacos. Ok, venga. Uno empieza algo bien. Y espero no me cobres regalías, Rocío. Pero me lo inspiró Rocío, no sé, la de los tacos de Telmex a la vuelta. Hay un local ahí. Entonces voy y la vi muy cansada, muy demacrada y le dije, ay, pues, ¿qué te pasó? No, me dijo, es que vengo de un ultra trail. Ella corre largas distancias, 70 y tantos kilómetros, 90 y tantos kilómetros. Me dijo, es que vengo de hacerlo, pero no sabes, padrísimo. Y entonces me empieza a narrar lo que vive y yo dije, esto es un cuento. Y le dije, ¿por qué no lo pones en Facebook? Está maravilloso, la historia es maravillosa. Y le dio mucha risa, ¿no? Entonces ya saben, si no lo hace ella. Derechos. Pero justo dije, bueno, si ella, como yo no corro largas distancias, pero yo corro precisamente para liberarme, para sacar todo lo que traigo adentro, para aminorar la ansiedad, todo eso. Entonces yo dije, este personaje que tenga una lucha interna. Sí. O sea, me dio la idea, ¿no? De asimilar la carrera del ultra trail con la carrera de esta chica, sí, que se ve obligada a cuidar a su mamá toda la vida, se queda soltera porque tiene que cuidar a la mamá. Y entonces dije, van a ir en paralelo, tiene que haber 2 historias aquí. Son 2 igual. Entonces estaba ella, ahora sí que me la dio Rocío y de ahí salió el personaje de la corredora. Y fíjate que fue bien curioso porque ella la entrevisté como hace un año, creo 2 años, en las recomendaciones del Fauno, le hicimos una entrevista y de veras me contó toda su peripecia de cómo corren, están de noche, pero a mí se me hizo totalmente dramático todo el asunto que trae ella, ¿no? Y que no lo entiende hasta que digan por ahí, ¿no? Nunca regresa al lugar que fuiste feliz. Bueno, ella ni siquiera fue feliz en ese lugar con el personaje, ¿no? Ni siquiera ha sido feliz en ese lugar. Pero el hecho de regresar es avivar esos demonios que están ahí y que de hecho están muy pegados aquí. Entonces, léanlo con mucha cautela porque de verdad que es un cuento muy interesante, nacido de la ficción, como estamos viendo ahorita. Y creo que leerlo como ficción es importante. Son fábulas, al final son fábulas que nos hacen explorar y preguntarnos de dónde venimos. O sea, creo que es algo muy interesante y también es muy horroroso el cuento, o sea, me encanta. De verdad que al final sí me quedé en shock. Y vamos con el del título, El pan de la vergüenza. Ese cuento, yo de verdad, yo diría, ahorita que está de moda el body horror, yo lo sentí muy carnívoro, o sea, en el sentido de que hay algo ahí que se puede tocar, que te puede hacer daño al leerlo también, porque si no lo asimilas bien, hay algo ahí que a veces damos por hecho y pasamos desapercibidos o nos hacemos los ciegos.
Y creo que es un mal de este tiempo en el que vemos que el mayor enemigo a veces está en casa, ¿no? Es algo que se me hizo tremendo. Se me hace un cuento, llamado un cuento de exorcismos. ¿Por qué razón? Porque ahí se exorciza algo, no sé qué, pero algo sale y vomita y se retuerce, pero está ahí y es importante que esté ahí. Entonces, para ti, ¿qué significa el pan de la vergüenza? El cuento, el pan de la vergüenza, es como un reconciliamiento, es un abrazo de mí, Mónica, a esa niña pequeña. Es donde yo me ficciono, es el cuento donde yo me ficciono completamente, que también sentía que estaba hablando de mis abuelas, de mis primas, de mis amigas, y dónde estaba yo. Y dije, yo soy una, más bien yo era una antes y fui otra después. Entonces dije, me tengo que poner como lo sentí. Exacto. Y como lo viví. Sí, a lo mejor de repente llega a ser un poco, como dices tú, como dijiste ahorita, como carnívoro. Como carnívoro. Ajá. Pero es realmente la cuestión de una niña de 11 años que está viviendo una situación en casa bastante terrible, ¿no? Tiene sus partes de ficción, sí, obviamente, porque no es así como ahí estoy, pero el hecho en sí, exacto. el hecho sucedió, ¿no? Entonces, obviamente todos entenderán, fui víctima de abuso sexual, entonces yo tenía que darle a esa niña, así como le di a mi primo y así como le di a mi abuela, le tenía que dar a esa niña el hecho de ahorita estoy yo ya. Exacto. Para protegerte a ti, Sí. ¿no? Entonces, por eso sale y se llama el pan de la vergüenza porque a la niña acaba de pasar todo esto, esta tragedia, y lo primero que atinan es darle un bolillo para el susto. Entonces, estaba yo escribiendo y entonces dice, me dormí de tanto llorar con el pan en la boca, masticando la vergüenza. Entonces hago esa línea y después en terapia, mi terapeuta de ese entonces me comenta que si yo sé lo que significa el pan de la vergüenza en el Cábala. Y le dije no. Entonces básicamente es que cuando tú tienes algo para lo que eres bueno, que todos tenemos algo, todos nacimos con algo para lo que somos buenazos. Cuando tú tienes algo bueno, tienes que hacer con eso algo. De lo contrario, tu don se convierte en el pan de la vergüenza. Entonces ella me dijo, tú estás con todo este tema de ansiedad y depresión porque no has encontrado tu pan de la vergüenza. Y si lo tienes, no lo has explotado, no has hecho nada con ese talento. Y entonces dije, tengo que escribir, me la tengo que creer, tengo que sacar un libro. Y aquí está. Es un poco angustiante, de verdad, pero necesario. Creo que a veces me malinterpretan cuando digo, no, son cosas horribles, me encantan. Entonces, porque bueno, yo soy más de ese estilo. Pero creo que desde niño cuando veía películas de terror, por eso me gustaban, porque decía, ay, no puedo haber algo peor que esto. Bueno, siempre hay cosas peores, ¿no? Pero al final yo creo que ese anticiparse a que algo peor puede venir, dices, uy, creo que me está preparando. Pero no sabía de qué iba y terminé todo lastimado. Pero me encantó por eso, porque te lastima. Y yo creo que cuando el arte no te zarandea o no te lastima, nada más es algo, no sucede nada, es totalmente contemplativo, es ay, qué bonito está esto, así, bravo. Entonces, no, yo creo que el arte es para eso, para que te muerda y te sacuda. Así como la poesía, igual cuando te da unos guamazotes. Pero bueno, nos encanta sufrir a nosotros, ¿no? Entonces, vamos a leer algo, todavía tienen tiempo, si se siente. Que habla sobre todo este asunto de la maternidad. ¿Qué pasa cuando tú eres mamá, te conviertes en madre, ¿no? Y entonces te agarra una cuestión de locura.
Hola, mamá. Se descompuso la tele, mi mejor y única amiga desde que nació Marce, porque desde que parí perdí contacto con mis amigas. Algunas quieren ser madres, pero aún es pronto. Las que nunca lo serán le huyen a los bebés. Así que me da pena siquiera hablarles o aparecerme los martes de café. Vamos, que ya ni me imagino llegando con carriola, pañalera, ojeras y un estómago que aún no quiere ceder. Y luego hay que darle de comer a Marce porque Marce come cada 3 horas y yo no estoy dispuesta a amamantar delante de ellas. Por Dios, ya imagino la escena y la cara de asco de Caro, que siempre ha criticado a las mamás que lo hacen en público. Yo no le voy a dar el gusto de que desahogue su furia solo por el hecho de ser estéril. Seguro de ahí viene su odio hacia las mamás y no, mejor sola a lidiar con Marce y sus ganas de chillar y comer y chillar y comer y chillar y comer. Además, me salió morena como la familia de Alfonso. Sí, igual Alfonso no es el hombre más blanco del planeta, pero me salió más morena de lo que Rebe puede soportar. Muy orgullosa ella de su sangre alemana. Y es que mi Marce no es fea, aunque tampoco está para presumir. Ya sé. Merezco que me caigan todos los castigos divinos por lo que acabo de decir. Por es la realidad, madre. Y si tú me hubieras dicho la verdad de lo que conlleva todo esto, seguro la Marce no hubiera nacido ni hoy ni nunca. Ahora entiendo por qué fui hija única y por qué siempre andabas con una copa en la mano mientras mi padre cazaba conejos en el rancho con su escopeta. Hasta pienso que me convenciste de tenerla como una venganza a toda tu desdicha que llevas arrastrando desde que yo nací. Y ya, madre, ya está decidido. Te dejo porque Marce está a punto de despertar. Estoy agotada porque no hace más que robarme el tiempo, adueñarse de mi cuerpo, de mi espacio, de toda yo. Y pues ya entendí las palabras de papá cuando me heredó su arma. Sorprende a la presa, hazlo rápido, un solo disparo y sin remordimiento. Eso haré, mañana te llamo. ¿Sí lo hizo? Ajá, exactamente, ¿no? Eso ya se lo dejo al lector. O sea, tu lector, tú ya decides. Tú dices sí. Son de broma, ¿no? Pero yo digo que no. Es que porque se ha puesto, este cuento se ha puesto en discusión de público que dice, es que una mamá nunca lo haría, y hay otras que dicen, ¿y por qué estás tan segura? Y entonces también da temas para eso. Yo lo dejo ahí. Está bueno. Porque hubo incluso otra mamá que ella pensó que la escopeta lo iba a utilizar ella como mamá. O sea, que ella, no a la niña, sino a ella. Entonces cada lector va a interpretar su final. Sí, está bueno. Ahí queda. El escribir siempre te conlleva algo maravilloso. Mi pregunta es, ¿tendrás todavía aquella libreta de primaria de 11 años? Pues porque eso sería un documento muy importante en ti, en tu vida y para nosotros. Ya sé, pero no, lo tengo en mi mente. Y fueron varias y escritas en pluma roja para que no se gastara la pluma negra, ¿verdad? Era en pluma roja y no, son cosas que... ¿Dónde quedaron? En la basura, seguramente. Tristemente, sí, tristemente. Qué pena. Felicidades. Gracias, María. Gracias. En el pan de la vergüenza, tu hijo pródigo es el kilómetro 72. ¿Quién es tu hijo malquerido? Mi hijo malquerido del pan de la vergüenza. Sí, yo creo que siento que con el que a lo mejor sí estoy un poco menos, no muy a gusto, es con el que dijiste, ¿cómo se llama? ¿El último viernes? No. Ah, el de Valquín Trujillo. No, del verano. ¿El verano perfecto? A ver. ¿El del secuestro? Ah, ¿el del secuestro? ¿A poco? Ese es bueno. Es el de, creo que el fin de semana perfecto, hijo del Nuevo Testamento. Creo que se llama el verano perfecto. Ah, el verano perfecto, sí. Yo creo que pudo ser, lo pude alargar más, ¿no? Y a veces la ansiedad ¿no? Pero si lo pudiera volver así o lo sacaría y metería otro que se me quedó ahí en el tintero, que era de un nahual,
la historia de una mujer, o lo llevaría un poquito más allá. Digo, yo particularmente no te pregunto el por qué, porque tenemos el libro, pero para checarlo yo. Quería saber qué. Porque tu opinión no, según ya. Ajá, exacto. Ya ve, ya tendrás tú tu propia opinión. Sí, exacto. Sí, gracias. Me sorprendí a la lectura de La llamada. Cuando lo leí yo me pareció trágica, no me sacó ni una risa. Y ahorita escuché risas y dije, a lo mejor fue el efecto del cuento anterior, que es maravilloso para reírse, para sacar carcajadas, pero no leí todos aún, pero de La llamada sí me impactó mucho. Entonces escuchar risas dije, ¿es por la lectura anterior o realmente le ven algo humorístico que yo no vi? Esa es mi pregunta para todos. Es que yo creo que las que somos mamás, obviamente que sabemos todo este tema, ¿no? De que te ríes, o sea, es una risa incómoda, o sea, porque es como un humor negro, como, pues a lo mejor no me tendría que reír, pero pues ya mejor me río porque no sé hacer otra cosa, mejor me río, lo tomo por este lado, ¿no? Que por el lado de lo que realmente implica si pudiéramos externarlo. También por eso está ese cuento, porque si realmente pudiéramos externarlo, ¿quién no lo ha pensado? Pues es que culturalmente, ¿no? O sea, es como esta idea de que la madre es la madre, ¿no? Y no puede tener estos pensamientos. O sea, entonces también es como... a mí sí me gustó, porque creo que muchas veces, como tú dices, cuando uno es madre quisiera decirlo, pero la sociedad y todo esto, tema cultural, dices, no, porque entonces no eres una buena madre, ¿no? Eres esa mala madre, ¿no? Entonces, Y es pues, muy independiente, es que es bien independiente. Sí. Que sea, o sea, puedes ser la mejor madre, y eres la mejor madre, lo intentas cada día. Pero está todo este otro lado del que deberíamos hablar, del que se debería de hablar, para evitar todas estas cuestiones de mujeres con frustraciones o con depresiones o con ansiedad. ¿Por qué? Porque este tema no se habla. Y eres la mejor madre, de verdad. Y yo se lo reconozco a todas mis amigas mamás, son las mejores, cada día están haciendo su mejor esfuerzo. Pero del otro lado, ¿dónde está? Hay que hablarlo, hablemoslo. Hay que hacer aquí un club de... Lo percibí, sin ser madre. Pero en una página y 3 líneas lo percibí. Y por eso es aún más trágico. Para mí es aún más fuerte. Es que lo entendí perfectamente. ¿Por qué casi la mayoría de las historias que cuentas está dirigida a mujeres? ¿Por qué trágicas casi todas? Fíjate que yo no lo vi, y es que es bien interesante, por eso las presentaciones del libro también para mí resultan, todas resultan distintas, porque mis presentadores tienen su lectura y la hacen, y entonces yo sigo aprendiendo. Entonces yo no lo vi hasta que sale el libro y empieza a hacer, bueno, el editor empieza a comentarme, y entonces los primeros comentarios fueron de eso, de perspectiva de género. De hecho, en la última presentación me contaron los cuentos que tengo sobre mujeres, y no sé, creo que son 28 cuentos, y creo que son 18 de mujeres, algo así. Y yo siento, y estoy segura, que porque primero yo necesitaba hablar, bueno, escribirlo. ¿Y de dónde vienen todas mis historias? De las pláticas entre mujeres, de las confesiones entre mujeres, de la abuela, de la comadre, de la mejor amiga, de la hermana, porque de ahí yo vengo, ¿no? Y entonces era como un primer, esta soy, o sea, el pan de la vergüenza para mí va a ser como mi carta de presentación, yo soy esta, y era mi necesidad, y a lo mejor inconsciente, no lo sé,
también de reconocer a esas mujeres de donde vengo, silenciadas, ¿no? Silenciadas por el tema que quieran, o sea, ahorita no quiero entrar que si patriarcal y que, ¿no? Pero mujeres silenciadas, que solamente se dedicaron a maternar y que dejaron muchas cuestiones atrás y que si yo estoy ahorita aquí parada es por el trabajo de todas ellas en conjunto. Entonces, soy yo todas ellas. No podría ser sin todas ellas. Entonces, ahora, ya en este segundo libro, ya están entrando ustedes hombres, no se sientan, ya van, ya tocó. Y trágicos porque de verdad se los puedo decir, y no es que yo estoy inventando acá para generar una imagen, ¿no? Todo lo que ven en el pan, lo que van a leer en el Pan de la Vergüenza, lo que ya leyeron en el Pan de la Vergüenza, es parte de mi vida. Y yo tomo esas partes y las ficciono. A veces se quedan cortas, ¿no? Y a veces me sorprenden a mí misma. Pero todo eso, de alguna manera, yo lo viví, directa o indirectamente. Entonces no es que yo diga, es que qué vida tan, ¿no? Pero sí. Y necesitaba yo vaciarlo todo, como limpiar todo, ya, ¿no? Sacar limpieza del closet, ya, eso se queda ahí. Y ahora, ya la nueva yo, con más experiencia, talleres aquí, talleres por allá, porque todo el tiempo estoy aprendiendo, ¿no? Ya viene esta segunda parte, donde ya son otro tipo de temas. Felicidades, me encantó. Ay, gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar? Pues muchas felicidades, Mónica, la verdad un rato muy agradable que nos hace, yo creo que a todos salir de esta rutina fue muy enriquecedor. Ya yo he tenido la oportunidad de verte en otra ocasión que coincidimos y que vimos que me lo obsequiaron. Gracias por los comentarios, gracias a Claudia, gracias a Octavio por este espacio y por hacer posible que en Zacatán estén sucediendo estas cosas. Muchas felicidades. Muchas gracias, Betty. Muchas ¿Alguien más? Ok, perfecto. Mi pregunta es por qué de dónde surgió, en mis historias favoritas, ¿de dónde surgió cuestión de diferencia? Está bien bueno. Cuestión Está de bien diferencia. bueno, sí. Híjole, No lo comentamos, bueno, ahorita. cuestión de diferencia fue súper fortuito. Ese cuento yo lo escribí en un taller que me topé así en Facebook. Y el escritor Daniel Cibaja es de Mérida, abrió este tallercito con 500 pesos y dije, sí me alcanza, lo tomo, porque estoy hablando de hace 7 años, 8 años. Y entonces hicimos el taller y entonces ya nos mandó imágenes y dijo, agarren una imagen, estas son fotos, 4 fotos, y de esa foto hagan un cuento. Y me surgió bellísimo, también es súper entrañable para mí porque como el primero, entonces yo se lo mando a Daniel y Daniel me regresa un correo, todavía no había WhatsApp, entonces me regresa un correo y me dice, quiero publicar tu cuento en una revista acá en Mérida. Y yo, ¿qué? Y me dijo, ¿cómo ves? Nada más a unos ajustes, hay que cambiarle el título. Se llamaba De Jeans y Botas Vaqueras, así se llamaba originalmente. Y me dijo, busca un título diferente, ajustale acá, y lo voy a publicar en una revista acá en Mérida. Pero vuelvo a lo mismo, como ahorita con los libros que me dijo Mari, vuelvo a lo mismo. Se lo mandé, lo corregí, se lo mandé. Jamás le dije, mándame la revista, quiero ver, porque yo no me la creía. Yo decía como, ¿yo por qué voy a decir que soy escritora y que no? Entonces cuando se está armando el libro, me agarro otra vez digo, pues tengo y por fortuna de y vuelvo a coincidir con Daniel, y
y se lo mando y le dije, fuiste el primer empujón que yo vi claro que podía hacer esto. Y entonces ahorita Daniel y yo vamos a coincidir, porque aprovecho para dar la noticia, nos acaban de dar a Daniel y a mí una residencia para escribir en Tepoztlán 15 días. Somos 50 periodistas, poetas y narradores de diferentes partes del mundo. Y en el área de narrativa había seis lugarcillos. Y Daniel y yo le apostamos y afortunadamente nos dieron un lugar a Daniel y a mí. Entonces vamos a irnos a Tepoztlán pues a dedicarnos a escribir 15 días, a eso vamos, a leer, a escribir, y a tomar la clase de Alberto Chimal, que es un grande de los grandes. Entonces, pues si gustan cooperar, Una vez. Entonces, ahí está. Yo te iba a decir de ese cuento porque creo que el mayor terror de un hombre está ahí. Ahí para que los varones cuando lo lean digan, ¡ay, Dios mío! Está buenísimo, me encantó. Dije, sí, es cuestión de diferencia, exactamente. Es muy bueno y aparte sí tiene la estructura de un cuento como tal, porque lo mismo, empiezas a tejer los dos personajes paralelos y al final ni siquiera es un personaje que entre, o sea, es lo más maravilloso que el mismo destino, mírate. El desierto te da la mano. Bueno, ¿alguien más que quiera...? Bueno, sabemos que el arte es una forma de canalizar, expresar emociones, en tu caso a través de la escritura. ¿Qué 3 emociones principales lograste identificar o canalizar o expresar? 3 principales. La tristeza, sin duda, va por delante, la soledad y frustración. Sí. ¡Ay! ¡Qué solemne! ¡Qué solemne! Esas, sí. Pues bueno, ¿alguien más ya para cerrar? Yo solo felicitar a Morning porque ya tenemos que poder conocernos y sobre todo en alguna ocasión creo que en el Facebook escribí, ¿no? Que su libro es todo lo que no se atreve a decir la sociedad, ¿no? Todo lo que creemos que es normal cuando no lo es y que tuvo ese valor para escribirlo y decirlo y cuando lo lees muchas te identificas, en otras no, te sorprende, pero sí tiene ese que dijo Paco. Sí, Paco. Sí, Paco. Eso de imaginarte, ¿no? Un poco cinematográfico cuando lo cuento. Felicidades. Ay, muchas gracias. Bueno, yo solo agradecerte, Moni, que vengas a presentar tu libro, a contarnos, como bien decimos aquí, cosas que a veces no nos atrevemos a decir, porque es importante hablar de eso y que qué mejor que en un lugar como Zacatlán, pues empecemos de verdad a decirle a las mujeres, a los hombres y a todos que podemos expresarnos, que podemos decir lo que sentimos, lo que pasa, y que aunque los resultados no sean los que uno quiere, siempre hay que expresarlo, no guardárselo, porque eso pues nos genera muchos problemas, ¿no? Entonces te felicito de verdad por escribir, por atreverte a hacerlo, porque es atreverse a hacerlo también, y pues por venir aquí al espacio a presentarlo, ¿no? Y bueno, mi pregunta es si hay fecha para el segundo. ¡Ay! Ya tanto dices, viene. Sí, no, pues es que justo la residencia en Tepoztlán te piden una muestra de tu proyecto para ver si eres candidata apta para estar en este mundo, ¿no? Entonces, yo no había visto más o menos como cuánto llevaba, ¿no? Entonces yo creo que pues ya llevo la mitad. Y si me aplico, termino la mitad en este año y entonces ahí empieza la parte
de la editorial, buscar el apoyo, para que te lo publiquen. Y después dije, sí me voy a autopublicar, ¿no? Total, yo lo que quiero es que la gente lea. Eso es lo que a mí me interesa. A mí no me interesa ser bestseller o vender 15,000 copias o andar, o que todo el mundo me conozca y que hablen y que me recuerden en la calle y me pidan, no. Yo lo que quiero es que la gente lea. Y si yo puedo hacer un canal para que eso suceda, entonces yo dije, pues yo me voy a dedicar a escribir este año, a terminarlo este año, voy a tocar 2 o 3 puertas de editoriales y si no las hay, ¿no? Lo saco por mi cuenta y lo difundo por mi cuenta y si yo gané un lector más, con eso yo estoy 100% pagada. Muchísimas gracias a todas, todos que estamos aquí presentes. Fue un placer estar contigo, de verdad. Que no sea la primera ni la última, que tengamos el segundo libro, por favor. Y pues bueno, les recuerdo, visiten el 43, hay muchas actividades que se van a presentar, que están presentándose. Y pues muchas gracias, lean el libro. Y ahora sí que saliendo lo chilena que yo, pues ya se la saben. Aquí ya venimos, no, si quieren, está en 200 pesos, llévelo, ¿no? Y tampoco se sientan con el compromiso. Hay café y galletas también. También. Muchas gracias, Claudia, Octavio. Muchas gracias a todos por su asistencia. La verdad estoy súper agradecida de ver a caritas de siempre y a caritas muy nuevas. Y pues aquí está su espacio, el 43. Ahora sí ya, hablamos.